Vamos a explicar ahora la resolución de este ejercicio que tenéis ahí ya resuelto. De los que he visto yo de transformaciones geométricas, para mí es el más difícil porque requiere hacer referencia a muchos elementos antes de su realización. Por eso, primero, antes de paso a paso explicaros cómo se resuelve, con el ejercicio resuelto os voy a explicar los fundamentos teóricos. ¿Qué me dan en este ejercicio? Me dan un cuadrilátero A, B, C, D. Y lo que me dicen es que, fruto de una transformación homológica, fruto de una homología, se puede transformar en un cuadrado. En este cuadrado, A', B', C', D'. Es decir, este cuadrado se ha transformado por homología en este cuadrilátero. El problema es cómo abordamos la resolución de este ejercicio. Y para resolver este ejercicio tenemos que ser conscientes, antes de resolverlo, de la relación entre el cuadrilátero y este cuadrado. Fijaros, si yo veo el cuadrado, que es lo primero que quiero ver con vosotros, yo veo el cuadrado, veo que los lados determinados por la recta A'B' y el D'C', esas dos rectas, son paralelas. Como son paralelas, puedo hacer una analogía y considerar que esta recta y esta recta se unen en el infinito en un punto F'. Si estas dos rectas se unen en el infinito en un punto F', sus rectas homólogas, que son AB, aquí la tengo trazada, y CD, que es homóloga, confluyen en un punto. Ese punto es F, el homólogo de F'. Si F' está en el infinito, aquí F está en lo que hemos llamado recta límite. Os recuerdo que el infinito de un lado, en su homólogo, se denomina recta límite, ¿vale? Lo mismo pasa con los otros dos lados paralelos, es decir, el lado B'C' me define una recta y el A'D' me define otra recta. Al ser las dos paralelas, yo puedo considerar que se unen en un punto E' que está en el infinito. Os recuerdo que dos rectas paralelas se unen en el infinito. Pues llamo ese punto donde se unen C'B', A'D', E' en el infinito. Si yo me voy a este lado de la homología, fijaros, BC y AD confluyen en un punto que es el homólogo de E', es decir, E. Como E' está en el infinito, E está en la recta límite. F y E me definen la recta límite. Otra reflexión. La recta A'B' y C'D' es perpendicular a la recta B'C' y A'D'. Es decir, forman entre ellas un ángulo recto. Fijaros, si yo uno el punto O, centro de la homología, con el punto F, para llegar al punto F', tengo que trazar una paralela. Es decir, F y O, la recta formada por el punto F y por el centro O, tiene que ser paralela a esta dirección, ya que os recuerdo que centro F y F' deben estar alineados. Como esta recta va en dirección hasta F' en el infinito, desde el centro uniendo con F, tiene que ser paralela a esta y esta recta, ya que O
F y F' deben estar alineados. Me ocurre lo mismo si analizo este lado. O, E y E' deben estar alineados, el centro, el punto y su homólogo. Pero E está en el infinito definida por esta dirección. Por lo tanto, OE debe ser paralela a esta dirección. Esta y esta dirección yo no sé cuáles son. Lo que sí sé es que forman entre ellas 90 grados. 90 grados. ¿Cómo obtengo dos rectas que formen 90 grados entre los puntos F y E? Trazando el arco capaz. Busco el punto central, el punto medio entre F y E y hago un arco capaz. Y por ahí tiene que estar O. Y tengo otra manera de definir el punto O, que es jugar con las diagonales. Las diagonales formadas por A', C' y B' D'. Esta y estas diagonales se encaminan a un punto, ¿vale? Por ejemplo, B', D' se encaminan a un punto H' que está en el infinito, que puedo marcar aquí, ¿vale? H' en el infinito, para que tengamos todo aquí visible, ¿vale? Ahí está. Entonces, B', D' se encaminan a un punto H' en el infinito. Desde el centro O, centro de la homología, tiene que estar alineado H con H'. Bueno, pues tienen que ser paralelas. Me pasa igual con el punto G. Yo puedo considerar que el punto G, aquí, perdonad, sí que lo tenía aquí a la vista, pero no aparecía, ¿vale? Puedo considerar que el punto G, como se ve aquí, me lo define la dirección entre A' y C'. Ahí hay un punto G en el infinito. O, G y G' tienen que estar alineados. Para que estén alineados, teniendo en cuenta que G' está en el infinito, esta recta y esta recta tienen que ser paralelas. Yo no sé dónde está G', lo que sé es que esta recta y esta recta tienen que formar entre ellas 90 grados. ¿Cómo lo hago? Pues fijaros cómo lo he hecho antes. Entre G y H defino el punto medio de ese segmento, hago un arco capaz y sé que cualquiera dos rectas que tengan su vértice aquí forman 90 grados. Esta me define en su intersección con esta la única solución posible. Es muy importante que reflexionéis sobre el enunciado del ejercicio, ¿vale? Muy importante. Si entendéis todo este pequeño laberinto de elementos teóricos, veréis cómo la resolución no es tan difícil como parece. Ahora vamos a ir punto a punto, entendiendo cómo se resuelve. Y voy a quitar, por tanto, todo el proceso para luego irlo reconstruyendo. Pero ya os digo que hasta aquí tenemos la parte más importante. Yo parto, fijaros, de estos poquitos datos. O sea, casi ninguno. Fijaros que todo es una resolución que yo he hecho. Pero tengo muy poquitos datos. Ahí estamos. Ahí está. Estos son los datos que tengo, el cuadrado. Ahora, yo sé que estas dos rectas que prolongan CD y BA tienen una intersección, punto que voy a llamar F, y ese punto está en la recta límite, porque en el cuadrado homólogo son dos lados paralelos que concluyen en el infinito. Si yo uno estos dos, se intersecan en un punto E y como en el otro lado de la homología estos dos son paralelos, confluyen en el infinito. Por tanto, E es un punto que se encuentra en la recta límite. Por lo tanto, yo ya puedo
definir la recta límite. Muy bien. Ahora observo ese segmento. Yo sé que estos dos lados con estos dos lados forman un ángulo recto en el otro lado de la homología. Aquí no, pero en el otro lado de la homología es un cuadrado, luego forman un ángulo recto. Busco el punto medio de este segmento y hago un arco capaz. Ahora juego con las diagonales. Esas dos diagonales en el otro lado de la homología es un cuadrado y forman un ángulo recto. Por lo tanto, fijaros, ese punto y ese punto que están en la recta límite forman en el otro lado un ángulo recto, esos dos rectas. Por lo tanto, yo cojo ese segmento entre G y H, obtengo el punto medio, hago el arco capaz y en la confluencia donde se intersecan ambos arcos capaces tengo el centro. A partir de aquí ya todo es más fácil, porque fijaros, esas dos son las direcciones de las dos diagonales y esas son las dos direcciones de los lados del cuadrado. Ahora, por ejemplo, voy a jugar a hacer la proyección del segmento AB. Ahora tengo un problema, fijaros. Yo sé que el segmento AB en el otro lado de la homología, es decir, el segmento A'B', mide este segmento, ¿vale? Ahí está. De ahí a ahí, ¿de acuerdo? Y tengo que intentar hacer una construcción por aquí abajo. Y, por ejemplo, yo cojo la dirección, os recuerdo, BA, en el otro lado de la homología tiene esta dirección, porque es paralela a OF, ¿de acuerdo? Os recuerdo que F' está en el infinito, me marca esa dirección, esta y esta en el otro lado están en esa dirección, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, en una línea paralela a OF que he dibujado en cualquier sitio, voy a intentar trasladar esa distancia. Partiendo de este punto, que no es A', es un correspondiente a A', pero todavía yo no sé dónde está A', marco la distancia, fijaros, A. Voy a ver si la tengo por aquí marcada. Ahí está, ¿vale? Yo ahí marco la distancia A. ¿Y ahora qué es lo que hago? Llevarla de forma paralela hasta que vea dónde me encaja entre este y este haz. ¿Vale? Este segmento A lo he dibujado aquí y ahora lo que hago es una construcción para llevarlo de forma paralela hasta donde me encaja. Fijaros, ahí, ¿vale? Ahí es donde me encaja el segmento A. Lo he llevado paralelo a esto y paralelo aquí. Ahí me encaja el segmento A. Por lo tanto, ahí es donde van a estar A' y B'. A partir de aquí puedo construir el resto, fijaros. Como esto es el segmento AB y esta es la recta A'B', ahí se produce la intersección de, ahí está mal marcado, de AB con A'B'. Eso me determina que por ahí estará el eje de la homología. ¿Vale? ¿Qué puedo hacer? Pues seguir. ¿Vale? Como esta es la recta límite, yo sé que el eje de la homología es paralelo. Pues ahí lo tengo. Ese es el eje de la homología. Ya tengo el centro, el eje y fijaros que tengo dos parejas de puntos homólogos. Por lo tanto, ya podríamos decir que lo tengo prácticamente resuelto. Y ahora puedo continuar. Fijaros, CD tiene ahí su encuentro con el eje de la homología. Por lo tanto, desde ahí irá C''. Como yo ya sé que esta es la dirección de ese cuadrado, ¿vale? Pues hago una paralela.
Vamos a ver dónde está ahora. Ahí está, ¿vale? Yo hago una paralela a OF o a esta dirección y eso me va a determinar el otro lado de mi cuadrado, ¿vale? Fijaros que ahí también tengo CB y por lo tanto ahí tengo, si esto es CB, lo voy a poner aquí, el lugar de encuentro de CB también será el lugar de encuentro de C' con la recta B'. Por lo tanto, teniendo aquí B', por aquí estará C. Y así puedo ir completando esto. Esto es el segmento AB. Si esto es BD, fijaros que puedo jugar también con la diagonal. Si esto es donde se encuentra en BD, también es donde se encuentra en B'D'. Ya a partir de aquí, la manera en que lo queráis resolver es la misma. Fijaros. O ahí estaría C con A. Me voy a acercar un poco para que lo veáis todo lo que puedo hacer para resolver esto. Vale, ahí está. Ahí tendríamos donde confluye la recta CA o AC y por lo tanto A' con C'. En ese punto. Por lo tanto, yo puedo también jugar con, fijaros, B'D', por lo tanto, me voy a definir un punto, o A'C'. En cualquier caso, yo, fijaros, y puedo hacer una paralela por aquí, en cualquier caso ya es súper fácil, porque tengo ya datos de sobra. También si uno con el centro O, con C tendré ahí arriba, abajo C'. Ahí estaría C'. Si yo uno con D, aquí tendría D'. Con lo cual, como veis, tengo muchas maneras de determinar C', D' y finalmente el cuadrado que es fruto de la transformación homológica. ¿Vale? Como os decía, la clave del ejercicio, curiosamente, es entender desde el principio las relaciones geométricas que hay entre el cuadrado, el cuadrilátero y, por lo tanto, la recta límite y las direcciones que se establecen que me permiten determinar el centro O. Una vez que he determinado el centro O, la recta límite, el eje, ya el determinar el cuadrado, tengo datos de sobra para resolverlo, ¿vale? Ya os digo que este ejercicio para mí es el más difícil entender y os ruego por favor que más allá de hacerlo entendáis sobre todo la primera parte, la que me permite resolverlo.